Ya estamos. Muy bien, ya estás. Permiso, cuando empezamos. Ya. Bueno, sí, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos en Facebook. Mi nombre es Rubén Benítez, tuve el honor de ser invitado como anfitrión a esta charla. Y bueno, pues demos la bienvenida al psicólogo René del Valle Rosas. Hola, psicólogo, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Tenemos el honor de contar con la presencia de la licenciada Teresa Carvajal Vázquez, quien es coordinadora general del Barzón de Resistencia Civil del Estado de Veracruz. Licenciada, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, te claro, escucho. buenas tardes. Perfecto. Buenas tardes a todos. Pues, qué gusto saludarlos y bueno, pues estamos muy interesados y muy atentos a esta reunión. Le hemos venido comentando entre varios amigos empresarios y pues gente que está realmente interesada en este tema tan importante. Ya me gustaría, pues una vez empezar, entrar al tema directo, pues, ¿qué nos podría comentar sobre estos diferimientos bancarios que están ahorita aconteciendo? ¿Qué nos puede comentar? Pues ese es un tema muy interesante y muy importante para toda la comunidad empresarial y pues para el público en general. Así es, Rubén. Pues en primer lugar agradecerles a ustedes, a Semillero Empresarial, a René del Valle, a Carlos Abreu, a Rubén, a ti desde luego, el interés y el seguimiento en estos temas sin duda importantes en estos momentos en los que atravesamos una crisis sanitaria que nos ha dejado una crisis económica también, como lo hemos venido comentando en otros espacios. Creo que es uno de los temas que ha adquirido nuevamente mucha relevancia, precisamente por la situación que están atravesando todos los hogares del país, y no solamente los veracruzanos estamos viviendo esta situación tan compleja. Y bueno, surgen muchas dudas en torno a la insolvencia, a la modificación de los ingresos, a la pérdida de los empleos, sin duda, a la modificación que han tenido que hacer muchos empresarios y a la vez también muchos trabajadores en alianza con sus empleadores, pues para conservar las fuentes de empleo y que tengan, que puedan continuar siendo una base de sustento para las familias de todo el país, repito. Y bueno, los empresarios, quienes básicamente en un esfuerzo verdaderamente heroico, pues han logrado superar la nómina, los gastos mensuales, el pago de los créditos, de los financiamientos, que antes se cubrían con mayor holgura, ¿no? Antes de la pandemia. Sin duda, la pérdida de la movilidad, la restricción domiciliaria, tan es así que hoy en este espacio lo estamos teniendo de este modo virtual, ¿no? Una realidad a la que poco a poco nos hemos tenido que acostumbrar, y si de esta manera el tema de la comunicación no es tan sencillo, ahora imagínense ustedes tener que adaptar negocios, empresas completas en el tema de la prestación de servicios con las limitaciones, ¿no? Ello es la respuesta a por qué muchos empresarios, generadores de empleo, fabricantes, todos los sectores, con toda la cadena productiva económica del país, pues ha tenido no solo que apretarse el cinturón, porque ojalá se tratara únicamente de eso, sino básicamente no han tenido una respuesta clara frente a estos compromisos económicos que ya tenían. Me refiero a los créditos hipotecarios, a los créditos pymes, a la cuestión de las tarjetas de crédito también, a los créditos automotrices, a los préstamos personales, y en el caso de la clase trabajadora, a los créditos de nómina, que finalmente es ahí en donde vemos una cartera vencida verdaderamente importante, Rubén. A grosso modo, esta es la realidad que en el primer trimestre del año que terminó, del 2020, un año marcado por la pandemia, le dejó pues a la clase trabajadora, a la clase productiva del país. Muy bien. ¿Cuál es su opinión, psicólogo? Pues yo creo que ya se ha comentado bastante la difícil y la complicada situación que estamos padeciendo. Sobre todo porque, como bien dice Teresa, no es el asunto únicamente que afecta al sector empresarial. Es un problema que afecta a todos y afecta más todavía a quienes menos tienen, precisamente porque quienes tenían un empleo moderadamente remunerado
o quienes tenían un empleo informal, ni siquiera eso pudieron conservar. Y lo vimos con la gente que salía a vender a las calles, la gente que tenía un puesto en el mercado o afuera en la banqueta, la gente que andaba de casa en casa. Hasta ellos tenían prohibido salir. Ustedes deben recordar cuando las restricciones estuvieron muy, muy severas, se le prohibió salir a todo el mundo. Y las empresas fueron obligadas prácticamente a enviar a sus trabajadores a sus casas. ¿Quiénes fueron los más afectados? Los que menos tienen. La gente que tenía empleo informal o la gente que tenía un empleo con un sueldo muy, muy bajo. Lo perdieron, dejaron de percibir y empezaron a pedir casa por casa. Los que pudieron se engancharon con un crédito, con un agiotista, con un empeño, con una casa financiadora, llámese como se llame, ¿no? Y lamentablemente, de manera muy triste, hay que decirlo, muchos de esas instancias, esas personas, esas instituciones que prestaron dinero, lo hicieron aprovechándose de la situación para sacar la mayor raja posible de quien no tiene dinero, de quien recibió el apoyo y lo utilizó y se lo acabó de inmediato. Es una situación muy, muy lamentable. En unas ocasiones Tere ha comentado esta problemática muy severa y ha hecho varios llamados, como Barzón que es, ha hecho varios llamados tanto a la autoridad como a quienes hacen los préstamos, a quienes dan los apoyos financieros. Humillado, porque realmente se aprovecharon y empezaron a pagar intereses altísimos. Tere debe tener un panorama un poquito más amplio sobre esta situación. Sí, sobre ese tema en particular, licenciado, platicábamos hace un momento en la preliminar. ¿Cuál es su opinión sobre el tema de las demandas? ¿Cuál es sobre el tema del juicio cuando ya se ve en esta situación que entiendo ya es generalizada por lo que me comentaba el psicólogo? ¿Cuál es la posición? ¿Qué nos puede comentar sobre el tema, licenciado? Sí, Rubén, mira, pues en efecto, creo que los primeros comentarios sirvieron para ubicarlos a quienes nos están escuchando y viendo en este momento respecto a la causa generadora de la insolvencia en el 2020 y 2021, ¿no? El Barzón es un movimiento que nació con una crisis. El Barzón ha aprendido de las crisis y ha estado siempre cerca de la gente en estos momentos cruciales para la economía de todos. En ese sentido, tenemos un mapa respecto al avance de cuáles van a ser las consecuencias de la cartera vencida, porque finalmente la insolvencia va a tener una consecuencia, y esto en primer grado es la parte de la cartera vencida o de la moratoria, entendiéndola como esta incapacidad temporal, pongámoslo entre comillas, del pago inmediato o de los próximos vencimientos que tendrán todo el universo de créditos que estuvimos manejando en la primera intervención. Esta situación de la moratoria recibió una respuesta por parte de las entidades financieras de la banca formal respecto al público, que consistió en un programa de diferimiento de los pagos, ¿no? Esto fue una primera forma de abordar la problemática con la finalidad de dar un alivio temporal, porque fueron 3, 4 meses, en algunos casos 6, y se amplió hasta 8. Estos plazos se dieron por finalizados en noviembre del año pasado. La situación es que cuando iniciaron los programas de diferimiento bancario, no estábamos mal como cuando terminaron los plazos, ¿no? Es decir, se les da una tregua a los deudores para que 3 o 4 meses después, una vez recuperados de su economía, puedan pagar. ¿Y qué sucedió? Que cuando terminó el plazo nos encontrábamos peor. Pero además se desnudó una realidad de la forma en la que se otorga el crédito en México. La banca en México ha sido una de las más agiotistas que en otros países. Las tasas de interés sin duda se encuentran elevadas, pero más allá de ello, creo que algo que hay que resaltar son las malas prácticas bancarias y que la banca miente. La banca nos ha mentido en muchísimas ocasiones y una muestra de ello lo tenemos con las UDIs en el 94. Cuando a las personas se les ofrecieron estas reestructuras, con la finalidad y todo el cuento aquel del rescate, de los deudores, etcétera, y ahora con este programa de diferimiento, pues pasó algo similar.
porque en el Barzón hemos estado recibiendo con meridiana frecuencia los casos de personas que al finalizar el crédito tuvieron tasas de interés modificadas, condiciones que no habían sido concretadas o contratadas de origen, o que en el siguiente abono, en el primer siguiente abono después del diferimiento, les cargaban capital, si bien no intereses moratorios, pero sí ordinarios, o les presentaban políticas de pago crediticias que no estaban habladas. Entonces, este es parte del problema. Si se están entregando programas o subsidios, pero todos estos tienen aspectos negativos, es decir, luces y sombras, hay que hablarlo. Y eso fue lo que la banca no hizo. ¿Qué viene? Viene sin duda una cascada de demandas en torno a esto en los tribunales, juicios hipotecarios, juicios mercantiles, juicios de cobranza. Ahora, con la oralidad de los juicios mercantiles, que nosotros la llamamos que es justicia para pobres y justicia para ricos, los juicios van a ser fast track. Realmente ya no es la misma duración de un procedimiento oral mercantil que el que tenía un proceso escrito anterior a toda la reforma y la implementación del sistema, ¿no? En la mayoría este tipo de procesos se tramitan en juzgados federales y creo que los deudores, precisamente por la situación de deuda, no están en las condiciones de pagar procesos largos, caros y bueno, finalmente tampoco hay abogados expertos en esta temática, Rubén. Okay. Muy bien, digo, desde esta perspectiva, evidentemente es un problema que atañe a todos, empresarios y pues todos los trabajadores y gente que se ha endeudado. Tenemos conocimiento de que hay una cobranza abusiva. Esa cobranza, ¿qué se hace frente a este tipo de eventos y cómo nos podemos defender, cómo podemos generar una posición digna y evidentemente que pueda resolver el asunto? Hay gente que no nada más no puede pagar, gente que quiere pagar, pero realmente son abusos o incluso parece a veces hasta extorsión, porque te amenazan, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede comentar sobre eso, licenciado? Mira, es un buen punto, Rubén, el que tocas, porque creo que el Barzón ha sido claro en fijar su postura en relación al crédito, entendiendo lo que el crédito no es malo, finalmente en su espíritu original debiera contribuir al crecimiento, a ser una fuente externa de apoyo, de ayuda en su momento para quien lo contrate, pero siempre hemos criticado que las políticas de otorgamiento crediticio o las malas prácticas de usos bancarios y financieros son las que generan tanto la insolvencia de los acreditados como los excesos y los abusos ya en los hechos, ¿no? El no leer las letras chiquitas y una serie de cosas. En el tema de la cobranza, también el Barzón tiene una postura muy clara al respecto. Y esta es que finalmente la cobranza es legal y es un derecho que las entidades financieras, que los acreedores, que los prestamistas tienen que ejercer incluso por obligación de ley. Y esto con la finalidad de recuperar los capitales de los ahorradores en el caso de los bancos o de los inversionistas en el caso de las financieras. Con esto quiero decir que no es que nosotros nos opongamos al tema de la cobranza. Sin embargo, cuando la cobranza se torna abusiva, entendida esta como el exceso de presiones o la falta de apego a las leyes vigentes para requerir al deudor del pago, es entonces cuando empieza el problema. ¿Por qué? Una persona que se encuentra en una situación de insolvencia, sin duda, cuando recibe una presión de si no pagas te vamos a embargar, si no pagas vas a ir a la cárcel, si no pagas te vas a quedar hasta sin familia, si no pagas te vamos a ir a buscar a tu trabajo, como un caso además que el Barzón denunció hace un par de meses, rumbo a fines del año pasado, de que a un médico de un hospital público en Veracruz en plena pandemia le cobraban de manera reiterada su trabajo, pero además con palabras altisonantes, haciendo la cobranza con terceras personas y ejerciéndole de verdad una verdadera extorsión en su propio centro de trabajo. Un caso que en estos momentos está ya denunciado ante la autoridad, pero además siguiendo un procedimiento legal en el que buscamos la sanción para esta financiera, además, que tiene domicilio aquí en la ciudad de Jalapa. En fin, la situación es que en el tema de la cobranza abusiva, qué bueno que ustedes nos permiten al Barzón dirigir este tipo de mensajes para quienes nos están escuchando. Por favor, no caigan en las presiones, en las mentiras o en los engaños o en estos escritos que de repente llegan a su domicilio con que tienes 24 horas para pagar.
o que tienes como opción que si no puedes pagar, autorices el descuento automático o lo cargues a tu tarjeta de nómina o lo cargues a tu tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque esto elimina la posibilidad de que el deudor pueda acceder a una negociación justa del pago. Entonces, creo que, aunque es difícil, cuando alguien se encuentra atravesando una situación de moratoria o de insolvencia, lo primero que tiene que hacer es guardar la calma y buscar asesoría, para que entonces se puedan tomar las mejores opciones, o por lo menos las más acertadas, y no se comprometa por mucho el patrimonio de las personas. Muy bien. Psicólogo, ¿algún comentario al respecto? Sí, a mí me gustaría saber, a ver si Tere tiene a la mano los datos de la diferencia de solicitudes de apoyo que ustedes reciben antes de la pandemia y ahora con la pandemia. ¿Si ha subido? Tere. Sí, mira, sin duda, les quiero comentar también que hemos notado un incremento considerable en las personas que han tocado la puerta de esta organización, pero además esto obedece a que el Barzón, pues un movimiento que precisamente nació en la crisis y que ha salido ahora por responsabilidad histórica en esta pandemia, hacerse cargo de esta crisis también en materia de atención a los usuarios que no saben qué hacer. En agosto del año pasado lanzamos la Jornada Estatal para la Defensa del Patrimonio Familiar. La primera etapa consistió en poner a disposición de todas las personas, si tenían algún caso de abuso, si tenían alguna situación de cobranza abusiva, si les llegaba alguna demanda, porque bueno, los juzgados estuvieron ahí en tregua judicial natural bastantes meses, pero comenzó la cobranza extrajudicial o la cobranza abusiva, las llamadas telefónicas, pero sobre todo algo que le preocupaba mucho al Barzón y nos sigue preocupando es el tema de las reestructuras, ¿no? El que los deudores puedan aceptar nuevos compromisos de pago desconociendo los alcances reales de estas segundas oportunidades que en apariencia han brindado las entidades financieras con cifras sin duda preocupantes. A raíz de la Jornada Estatal para la Defensa del Patrimonio Familiar, podemos decir que hemos aumentado en un 40% la atención que de manera semanal brindamos a los usuarios. Y sobre todo porque, bueno, finalmente cuidando las medidas de protección, procurando todos los espacios y las recomendaciones que las autoridades de salud han encomendado a los prestadores de servicios, en la mayoría de los casos y de las ocasiones atendemos por Facebook, por llamadas de WhatsApp, por correo electrónico. Es decir, nos hemos abierto mucho a la atención remota de las personas. Y esto ha surgido precisamente porque desafortunadamente los organismos que se encargan de dar atención a los consumidores y a los usuarios de servicios financieros, pues se han escudado en la distancia, en el cierre de oficinas, para dejar de atender a las personas que están presentando un caso grave o de urgencia respecto a su patrimonio. Entonces, sin duda sí hay un aumento, pero creo que es apenas un indicador muy mínimo, porque este año, por lo menos para fines de abril, ya vamos a tener la novela un poquito más completa o la radiografía de lo que nos espera para el 2021. René. Muy bien. Hay un tema bien importante. El pasado 18 de febrero fue aprobada por la Cámara de Senadores la iniciativa de reforma que tiene que ver con los créditos en nómina y con cobranza delegada. Es un tema bastante polémico y pues me gustaría escuchar su opinión. ¿Cuál es la visión de esta nueva posición y cuál es justamente el funcionamiento público que ejerce el Barzón sobre este tema? Gracias, sí, Rubén. Mira, en efecto, el 18 de febrero, pues recibimos con mucha preocupación esta noticia de que el Senado había aprobado una reforma por adición a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pero que además en nota nacional circuló como una oportunidad o como una ayuda que ahora las entidades financieras, los bancos, la banca formal y los prestamistas oficiales iban a ofrecer a los usuarios. Incluso tuve la oportunidad de leer diversos titulares en donde la promesa era que se iba a acabar ya con los abusos a los usuarios por razón de este otorgamiento
de créditos de nómina con cobranza delegada. Quiero, antes de pasar a la posición que el Barzón ha tomado en torno a esto y a las acciones, además, que ya hemos realizado, explicarles un poco en qué consiste la cobranza, porque sin duda es un tema novedoso que al llevar en la reforma la palabra crédito, entendemos que es un salvavidas para las personas, sobre todo en pandemia, ¿no? Una relación natural o normal contractual de crédito es entre dos personas, acreedor y acreditado. Lo que la reforma propone es que esos dos personajes originales ahora tengan la intervención de un tercero, que será el patrón. Es decir, existe un acreedor, que es el banco o el prestamista, llamémoslo de esta forma, porque participarán todos los organismos regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con sus diferentes denominaciones legales. En un segundo momento, el trabajador como acreditado y el patrón como la persona encargada de descontar de manera quincenal del salario de los trabajadores el pago de los créditos. Creo que si hablamos de descuento y hablamos de salario, pues al común de la población nos empieza a preocupar ya entonces la forma en la que esto consiste. Y quiero precisar dos cosas. El crédito de nómina ya existe y no nos oponemos a que se regule un poco más. Solo pedimos que se elimine de esta reforma el concepto de cobranza delegada. ¿Por qué? Como todos sabemos, el salario hasta el día de hoy goza de una protección constitucional que se le denominada inembargabilidad, es decir, el sueldo es intocable. El sueldo no puede ser objeto de ningún descuento, de ninguna disminución, si no lo dispone de manera expresa la Ley Federal del Trabajo y desde luego la Constitución. Incluso las pensiones alimenticias tienen un tope. Pero ¿qué sucede cuando se propone que el ingreso de los trabajadores sirva como fuente de pago o como garantía del pago de los créditos? En primer lugar, ya no estamos hablando de una relación meramente comercial o mercantil. Estamos hablando de tres relaciones, de tres ámbitos de la legislación distintos. Primero, en el ámbito laboral, como trabajador y patrón. Segundo, en el ámbito mercantil, como acreedor, acreditante y cobrador, que sería el patrón. Y después, en la legislación civil, a través de un contrato de mandato, en donde el trabajador le va a girar una orden a su patrón para que de manera completa, ininterrumpida, periódica y hasta el final descuente el monto total de la deuda. Esto es, el patrón va a ser obligado solidario de esta obligación de crédito, pero además, en caso de que llegara a retener y por algún motivo no entregar el concepto del pago al acreedor del trabajador, pues podrá ser también objeto de embargo. Fíjense nada más qué delicado. El patrón entonces se pone en riesgo en sus bienes, se pone en riesgo la fuente de trabajo. Y si el trabajador pide que lo liquiden porque ya no puede seguir pagando, de su finiquito total, el patrón tendrá que descontar el total de la deuda. Cuando sabemos que es una cláusula abusiva, pedir la liquidación en una sola exhibición de cualquier tipo de crédito. Los créditos deben ser pagados en la manera en la que se contrataron, de manera mensual, quincenal, a 60 meses, a 40 meses, en el tiempo que se haya concedido y no pagarse de esta manera. Eso es, a grosso modo, en lo que consiste la cobranza delegada. Quiero decirles que el 3 de marzo, el Barzón de Veracruz, en esta capital, fijó su postura de rechazo a esta iniciativa para pedir la eliminación de la cobranza delegada, porque es una práctica que además tampoco es nueva. En las instituciones del Estado, como el Instituto de Pensiones, la Secretaría de Educación, incluso en la Secretaría de Salud, subsisten actualmente negocios con financieras en las cuales los trabajadores pues prácticamente tienen ya secuestrado su salario, ¿no? Poníamos el ejemplo en algún momento que esta práctica asemeja un tanto a las tiendas de raya en tiempos de Porfirio Díaz. Entonces imagínense nada más. Por otro lado, la convención bancaria de este año tuvo como promesa que van a contribuir al desarrollo del país, ¿no? Y con estas cifras de cartera vencida que tienen y la falta de recuperación de sus capitales, pues creemos que están apostando en mayor medida a esta reforma que los senadores y próximamente los diputados están
por discutir. El pasado miércoles 17 estuvimos en la Ciudad de México para hacer un pronunciamiento ya de naturaleza nacional, y ese día conformamos en el bloque 4 estados de la República: Baja California, Oaxaca, el estado de Puebla, Veracruz y la Ciudad de México, a través de las 5 organizaciones del Barzón, el Movimiento Nacional de Rechazo a la Cobranza Delegada. Precisamente el próximo lunes tenemos el evento de presentación de este movimiento nacional, que abrirá la convocatoria a gremios como los sindicatos, las asociaciones civiles, las cámaras empresariales, para que se pronuncien en relación a esta reforma, pero además solicitando la apertura de foros o parlamento abierto, en el que también la Conducef muestre como organismo regulador pues las cifras respecto a lo que sucede en Veracruz, por ejemplo, con los maestros, que traen ellos ahí un movimiento muy importante de más de 2.235 maestros que han sido defraudados por las financieras, y para que ellos también puedan estar participando, al igual que todas aquellas organizaciones y gremios que se sientan agraviados con esta problemática. Pero una de las principales encomiendas que el Barzón ha asumido como propia es el poder explicar en términos claros en qué consiste, para que la ciudadanía esté atenta. Muy pocas veces tenemos la oportunidad de poder opinar sobre una ley antes de que sea aprobada. Siempre cuando ya está aprobada comienzan los amparos, las quejas, la situación en tribunales de que es una ley y que no se puede hacer nada. Y ahora tenemos una oportunidad histórica de participar en la discusión de esta ley para como sociedad civil organizada, hacer presencia en la Cámara de Diputados y pues obviamente exigir que no se apruebe, Rubén. Muy bien. Psicólogo, opinión. Sí, más que opinión, yo quisiera tomar en cuenta la participación de quienes están siguiendo esta transmisión. Muy bien. Para tanto dar a conocer sus comentarios como sus preguntas. A lo mejor nada tiene que ver con el Barzón y con Tere, pero hay una persona que se llama Virginia Aguilar y le está preguntando si mi hermana ha pagado predial y limpia pública, ¿la pueden desalojar? Son madres solteras. ¿Tere? Bueno, no sé quién le esté pidiendo el desalojo, no sé si precise Virginia la pregunta, pero cualquier mandato de autoridad, sobre todo algo tan grave o trascendente como el desalojo, pues sin duda debe de provenir de un juicio, y nada tiene que ver si se ha pagado predial o los servicios que ella refiere, ¿no? Creo que habría que ver de dónde viene la y poder y saber que si tiene algún proceso legal en su contra, si tuvo la oportunidad de responder. Pero ahora sí que, sin ánimo de ser irresponsable, también quisiera pues de entrada decirle que no es posible lo que piensa, ¿no? Nadie puede desalojar a alguien por haber dejado de cumplir con estas obligaciones, incluso de carácter administrativo, ¿no? Tere, yo creo que sería interesante que tuvieras alguna forma de que te contactaran, porque también dice a dónde tienen que ir, están apuntadas contigo, para que te contacten y puedas orientarlas, si es que es el caso, ¿no? Sí, pues están a su disposición todas nuestras redes sociales, como Barzón de Resistencia Civil Estado de Veracruz. Aparecemos así en nuestras distintas páginas. Tenemos un www.elbarzonrc.org. Ahí los va a vincular al Facebook, al Twitter, a todas nuestras redes sociales. También tenemos un número de WhatsApp que es el 2281 148502. Y también me pueden seguir a través de mis cuentas personales como Teresa Carvajal, y realmente es un buzón que trabaja 24 horas. Precisamente hoy en la columna de opinión que tan amablemente nos hacen favor de darle espacio a diversos impresos y medios digitales aquí en el estado de Veracruz, pues la comenzaba diciendo que de regreso de la Cámara de Diputados el pasado 17, pues recibo casi a la 1 de la mañana la solicitud de ayuda de una maestra que está pues padeciendo los excesos de las financieras en el tema de la SEP. Y bueno, finalmente actos como ustedes recordarán además el caso sentido de un adulto mayor que por un abuso que hubo
un fraude en Banco Azteca, cuya naturaleza parece ser que todavía no está tan clara, hubo detenidos, se suicidó. Entonces, quienes nunca han vivido una situación de endeudamiento, pudiera parecerles un acto exagerado o de terror. El Barzón sabe que estas situaciones son reales. Atendemos todos los días a personas reales, con casos reales, con testimonios que podemos confirmar con documentos. Y entendemos y sentimos la desesperación de la gente que ha caído en las manos de las financieras. Entonces, ellos son quienes nos motivan y que nos mueven, quienes nos mueven a redoblar los esfuerzos en estos momentos de crisis para estar al lado de todos ustedes siempre que nos necesiten. Yo definiría que hay dos grupos, muy importantes que se identifican con el Barzón. Uno, los afectados, y otro, el que los afecta. Uh-huh. Tal vez sin intención en algunas veces y de manera intencional y a propósito, ¿no? Y con toda la alevosía en otras ocasiones, en las más de las veces, precisamente por eso estás ahí atendiéndolos, Tere. Pero ¿qué es lo primero que hace el Barzón como institución, como asociación, cuando alguien recurre a solicitar ayuda? En primer lugar, lo que nosotros hacemos es darles, finalmente, la mayoría de las veces o por la pandemia nos contactan a través de un correo, de un mensaje de WhatsApp, de un Facebook, y pues realmente, y la realidad es que sea a la hora que sea, les contestamos, ¿no? A veces, digo, sin que esto implique la libertad de decirles que estamos las 24 horas, pero desde luego que si alguien se siente solo o a las 3 de la mañana no puede dormir porque sus deudas no lo dejan, bueno, pues sí puede dejar un mensaje, esa es la realidad, ¿no? Los atenderemos a la primera hora del día siguiente. Creo que algo muy importante que funciona es siempre hacerle sentir a las personas que no están solas, ¿no? El deudor de por sí y de manera histórica ha vivido un estigma social que incluso lo vemos en las leyes. En el Código de Comercio, también porfirista, que todavía tenemos vigentes, derecho positivo, es con el que nos están juzgando a los deudores. Se habla de morosos, se habla de deudores, se habla con palabras que en el lenguaje que actualmente se trata de modificar de respeto a los derechos humanos, todavía no se ha considerado. Al deudor todavía no se le deja de decir moroso, al deudor todavía no se le quita ese estigma legal de hacerle creer a la sociedad que fue una persona responsable y que vive para pedir préstamos, ¿no? En el caso como de las financieras, le deben a 5 o 6 financieras y las personas dicen, es que ¿por qué pidió tanto? Y lo que no saben es que las mismas financieras los orillan a tener que pedir prestado para poder pagar intereses exorbitantes, y esa es una realidad que no se considera. Entonces, lo primero que hacemos es atenderlos, proporcionarles nuestros datos de contacto. En algunos casos, de verdad que son asuntos tan sencillos que se resuelven con una simple llamada telefónica, porque nos envían hasta por WhatsApp los documentos que les están llegando y muchas veces son cobranza abusiva, ¿no? Si ya es una situación un poco más complicada, les abrimos un espacio en la agenda dependiendo del lugar en el que se ubiquen y de las posibilidades de traslado, o si son adultos mayores, y les damos una orientación jurídica, sin duda, especializada a través de cualquiera de nuestros abogados. Tenemos un equipo legal que se encarga precisamente de esto, para poder darles a las personas a conocer que el Barzón se defiende a través de 2 estrategias fundamentales. Uno es la defensa legal adecuada en juicio y otra es la negociación justa del pago. Y en ese momento en el que ya la parte legal o jurídica de nuestra institución entra en contacto y conoce los datos, las cifras, todas las características de la deuda, entonces se tiende una verdadera estrategia que tiene como puerto la solución del caso de quienes nos están contactando. En algunos casos son solamente referirlos. Por ejemplo, el portal de Conducef de queja en línea, tenemos ya una gestión para poder entrevistarnos con el presidente nacional, con el señor Rosado. Estamos esperando que abra la puerta, porque el portal de queja en línea tiene una serie de fallas que impiden que sea justicia accesible, ¿no? Entonces, en algunos casos los apoyamos también a ese tipo de trámites, si es que ya lo iniciaron. En algunos otros solamente revisamos las quejas. Uno de los casos también muy dolorosos que tenemos son los defraudados de Santander, de HSBC, de las instituciones bancarias, que pues vacían prácticamente las cuentas. Y yo creo que nos podríamos pasar toda la tarde hablando de esto, pero en resumidas cuentas, René, eso es lo que hacemos. Esas son nuestras formas de atender a las personas.
Rubén. No escuché, entre tus datos que viste, no escuché si tienes algún número telefónico o de WhatsApp. Ah, sí. El número de oficina es el 2281-6680-05. Está de lunes a viernes de 9 a 2 y de 5 a 7. Y hay un número celular que es el 2281-148502. Este número es el que tiene el servicio de mensajería de WhatsApp y es ahí en donde pueden enviar un mensaje, dejarnos sus datos, dejarnos su caso. Y sin duda, si entran al www.elbarzonrc.org, pueden inscribirse de manera gratuita a la Jornada Estatal para la Defensa del Patrimonio Familiar, que es un gran esfuerzo por querer identificar tipo de acreedor, tipo de deuda, y obviamente en una segunda etapa lo ambicioso de este proyecto es lograr conjuntar mesas de diálogo con la banca y con los acreedores que esté siendo complicado de manera individual llegar a acuerdos por parte de los usuarios o deudores. Y ahora con la pandemia, ¿estás recibiendo gente en tu oficina o lo haces de manera virtual, a la distancia? El 80% de la atención que damos es a través de vía remota, ya sea llamadas, videollamadas, correos electrónicos o asesorías en la modalidad incluso en la que estamos precisamente ahora mismo teniendo esta plática, ¿no? Pero sí tenemos un 20% de casos que atendemos de manera presencial, pero se valora la naturaleza del caso y bueno, muchas otras situaciones también que permitan finalmente la movilidad del usuario hacia nuestras oficinas. No hemos preguntado, bueno, yo no he preguntado, no, sí, tengo pensado. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con esta actividad del Barzón? Mira, el año pasado cumplimos 15 años que el Barzón de Resistencia Civil tiene presencia en Veracruz. Sin duda ha sido un gran reto que nos ha permitido crecer mucho en el contacto con las personas, que nos ha permitido ver historias con final feliz en donde las personas, después de tener una casa ya adjudicada a favor del banco o alguna orden de desalojo, logramos darle la vuelta a los juicios y ellos logran pagar lo justo y recuperar sus viviendas. Entonces, creo que el Barzón en lo personal, desde que abracé la causa, me ha dado una doble satisfacción. La primera, que ha sido poder ejercer mi profesión, soy abogada de profesión, pero en segundo lugar, tener la oportunidad de darle voz a un grupo social que desde siempre pues, ha sido vulnerable por razón histórica, por razón social, pero además por razón de que las leyes no están a nuestro favor y ese gremio precisamente es el de los deudores, en donde las personas tienen muy pocas posibilidades, visto de un modo frío y como lo ven algunos otros profesionistas, de poder resolver un caso. Han llegado muchas personas desahuciadas, si me permiten utilizar esa expresión, en donde han consultado, han visto otras oportunidades y les han dicho que lo único que queda es pagar o entregar las propiedades. Creo que el Barzón le ha dado la vuelta a esta creencia que se tiene. Es un movimiento social de lucha y de resistencia que inició en las calles y que hoy por hoy ha perfeccionado sus métodos de negociación. Tenemos puentes importantes de comunicación, hemos generado muchísimo reconocimiento. La sociedad le cree al Barzón. Antes era visto como un movimiento de choque, ¿no? Que tomaba calles, que tomaba sucursales, que ponía estas lonas de no busque problemas en las propiedades que estaban próximas a salir a remate. Entonces ahora es un movimiento sin duda moderno que ha crecido a la par de toda la modalidad de relaciones financieras, de quejas que ha habido también, pero sobre todo de resultados. Entiendo, porque hasta ahorita has manejado en puros clientes individuales, personas que han tenido problemas de diferente índole. Pero el sector empresarial también tiene cabida en el Barzón. Los empresarios también pueden recibir asesoramiento, orientación o apoyo jurídico en un momento dado. Así es, René. Mira, cuando hablamos del Barzón, muchas personas no saben qué es y piensan que que son siglas o que pertenecen a algún grupo político o a alguna situación de choque social, como lo decía hace unos momentos, pero no saben todavía lo que es el Barzón y eso nos conlleva a este gran esfuerzo de aceptar todos los valiosos espacios que los medios de comunicación, que los comunicadores nos ofrecen,
para poder llevar este mensaje a toda la ciudadanía y decirles en primer lugar que el Barzón existe, porque muchas de las expresiones que nos dicen cuando entramos en contacto por primera vez con alguien es, ¿el Barzón todavía existe? ¿Y qué es el Barzón, no? Y tenemos en esta organización a muchos empresarios también muy respetados, jalapeños muy respetados, también de todo el interior del estado, también de la Ciudad de México, que por razón de cercanía pueden estar siendo parte de nuestra causa. Con ellos hemos logrado rescatar fuentes de empleo importantes, fábricas, negociaciones mercantiles, que son una fuente importante de ingresos y que de algún modo aportan a nuestra ciudad y a sus ciudades de origen. Y creo que esta es una de las grandes satisfacciones que nos ha dejado, que muchos empresarios al final dicen, cuando ya entregamos los documentos que dan certeza a su patrimonio, me dicen, licenciada, la verdad es que yo llegué aquí porque no tuve de otra, esa es la realidad. Yo no sabía lo que era el Barzón, pero yo ya venía dispuesto a desnudarme o a marchar a las calles, ya mi situación era muy desesperada. Y afortunadamente me llevo una imagen diferente del Barzón, de todo el equipo legal que hay, de lo preparados que ustedes están para este tipo de asuntos, y se van con asuntos resueltos. Nosotros les damos, o sea, no solamente nos dedicamos a la defensa de usuarios de servicios financieros como deudores, sino también llevamos casos en los que el banco le debe a una persona porque le quitó su dinero, porque no se fijó y pagó mal los cheques, y una sin número de ejemplos. Entonces, el año pasado precisamente tuvimos un caso bastante importante en donde le ganamos a Bancomer, por ejemplo, un asunto, y bueno, logramos una negociación importante y a este empresario pues, le devolvieron la cantidad que estaba reclamando y que además era, pues era su patrimonio, ¿no? Y decía, yo no me voy a dejar y voy a luchar y así me tenga que ir a meter al Barzón, y bueno, le funcionó, ¿no? Pero qué bueno que haces la pregunta, porque muchas personas piensan que esto es solo para personas, trabajadores del campo u otro tipo, créditos agrarios o algo que sí es, pero que también es este crédito empresarial, hipotecario y en todas las modalidades de usos y servicios financieros. Gracias, Rubén. Muy bien, pues agradecemos mucho esta plática, licenciada. La verdad es que hay muchos temas. Eso que se está mencionando no nos alcanza una hora, que habíamos pactado menos tiempo, ¿no? Sabemos que tienes otro compromiso ahorita, pero agradecemos realmente esta participación de gran valor. Sin duda alguna, surgieron muchas inquietudes y estoy cierto que va a haber mucho de qué hablar más adelante. Igualmente, psicólogo, un fuerte abrazo. Con eso concluimos la sesión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes.